y yo soy psicólogo. Una vez más quiero darte la bienvenida y agradecerte profundamente todo el apoyo que has dado a este canal, así como el tiempo que dedicas a visualizar mi contenido. Espero genuinamente que el material que has encontrado aquí aporte calidad de vida y herramientas útiles en tu día a día. Como recordarás, en el video anterior abordamos algunos de los principales mitos acerca de la transexualidad. En esta ocasión quise hacer lo mismo, pero enfocado al tema de la orientación sexual, particularmente desmentir esos mitos nocivos y maliciosos que existen alrededor del tema de la homosexualidad. En este video aclararemos algunos de ellos, los principales, con bases y fundamentos científicos, desde una perspectiva psicológica y humana, para que todos podamos tener un mejor entendimiento de este tema y podamos dar un paso adelante hacia la inclusión de estas personas. Así que, acompáñame a verlo. Antes de abordar siquiera qué es la homosexualidad, tenemos que tener en claro qué es la orientación sexual. Esta se trata de una atracción constante, persistente, hacia otra persona en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo. Es fácil diferenciarla de otros componentes de la sexualidad, incluso del sexo biológico, de la identidad de género, es decir, este sentimiento psicológico de ser hombre o mujer que mencionábamos en el video anterior, del papel social que conllevan los géneros, es decir, los roles, la adhesión que tenemos a roles o normas culturales que están relacionadas con lo que típicamente concebimos como femenino o masculino. La orientación sexual existe en torno a un continuo, es decir, debemos imaginarnos una línea en la cual nos movemos, y no de hitos o puntos separados. Esta línea abarca desde la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad absoluta, y en el medio incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden sentir esta atracción sexual, emotiva o afectiva hacia ambos sexos, mientras que las personas que sienten una orientación homosexual se denominarán personas gay, tanto hombres como mujeres, o lesbianas en caso de que nos refiramos exclusivamente a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? La orientación sexual se refiere a aquellas personas por las cuales yo siento esta atracción física, emotiva, romántica, etc. La orientación sexual es diferente del comportamiento sexual, ya que mientras la primera se refiere a la atracción que yo experimento por otros a nivel físico, emotivo, sexual, la segunda hace referencia a los sentimientos de una persona y a la imagen que esa persona tiene de sí misma. Por lo tanto, mi orientación sexual se define como hacia qué personas estoy atraído, hombres, mujeres o ambos. Para hablar acerca de qué factores afectan o influencian la orientación sexual de una persona, debemos decir que existen varias teorías acerca del origen de esta. Hoy en día, la mayoría de los científicos consideran que la orientación sexual es muy probablemente el resultado de una compleja interacción de factores ambientales, cognitivos y biológicos. En la mayoría de las personas, la orientación sexual se determina de hecho a una edad muy temprana. En estos últimos tiempos también hemos podido comprobar que la biología, incluso factores hormonales genéticos o innatos durante el embarazo, desempeñan un papel importante en la sexualidad de las personas. En síntesis, es importante reconocer que probablemente existen diversos motivos que explican la orientación sexual de una persona y que estos son diferentes en cada caso. Sin embargo, debemos dejar en claro varios puntos. Primeramente, ¿es la orientación sexual algo que pueda ser cambiado? La respuesta es no. Los seres humanos no podemos escoger ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Para la mayoría de las personas, la orientación se define de manera concreta al comienzo de la adolescencia, sin necesariamente pasar por una experiencia sexual, es decir, es un fenómeno que se constituye a nivel interno, aunque aún no hayamos tenido alguna conducta sexual con otra persona. Si bien tenemos la opción de actuar o no en relación a estos sentimientos, la comunidad psicológica, la comunidad científica no consideramos que la orientación sexual sea un acto consciente o algo que podamos cambiar a voluntad. La orientación sexual es diferente del comportamiento sexual porque se relaciona con los sentimientos y la autoimagen, como ya mencionamos en un inicio. En su comportamiento, las personas deciden expresar o no su orientación sexual. Es decir, yo no puedo cambiar o modificar la atracción que siento hacia otro, pero sí puedo decidir si actúo en consecuencia a ella o no. Otro punto a considerar es si la orientación sexual puede ser modificada a través de terapia.
La respuesta clara y concisa es no. Para mayor explicación acerca de qué son las ECOSIG, te dejo este video que habíamos revisado anteriormente. Ahora, si bien la mayoría de las personas homosexuales lleva una vida plena y exitosa, algunos, a menudo bajo coerción o amenaza de sus familias o grupos religiosos o sociales, sí pueden llegar a desear cambiar su orientación sexual por medio de la terapia. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de ellos no buscan esto. La homosexualidad no es una enfermedad, por lo tanto, no requiere tratamiento y no se puede cambiar. Sin embargo, cuando las personas solicitan ayuda de un psicoterapeuta, no necesariamente es para cambiar su orientación, sino que en algunas ocasiones se procura esto para poder asumir la sexualidad o para buscar estrategias que los ayuden a lidiar con posibles eventos de rechazo o discriminación. Hablando de la ECOSIG, algunos psicoterapeutas que practican las mal llamadas terapias de conversión señalan haber logrado un cambio en la orientación sexual de sus clientes. Sin embargo, al examinar con mayor precisión, con más cercanía dichos informes, podemos observar consistentemente varios factores que nos hacen dudar de los resultados. Por ejemplo, muchos de estos informes provienen de organizaciones cuya ideología repudia la homosexualidad, por lo tanto, están sesgadas desde un inicio. Además, sus conclusiones carecen de fundamentación. Por ejemplo, no hay un seguimiento temporal a sus resultados en miras a la presentación de un informe, tal como se hace comúnmente para corroborar los resultados de otras intervenciones en otras disciplinas científicas. La pregunta más importante y más común: ¿es la homosexualidad una enfermedad? Sabemos la respuesta. Rotundamente no. Psicólogos, psiquiatras y otros psicoterapeutas concordamos en que la homosexualidad no es una enfermedad, no es un trastorno mental o algún tipo de problema emocional. En más de 35 años de investigaciones científicas imparciales y bien diseñadas, se ha podido demostrar que la homosexualidad de por sí no está relacionada con trastornos mentales o con problemas emocionales o sociales. Es cierto, seguramente lo habrás escuchado, en alguna época se consideró la homosexualidad como un trastorno mental porque los profesionales de esa disciplina y la sociedad contaban con información tendenciosa. La información no estaba basada en un modelo clínico 100% científico, sino en prejuicios y tendencias personales. También influenciado por mucha politiquería. En el pasado, los estudios sobre homosexuales, lesbianas y bisexuales se concentraban exclusivamente en las personas bajo tratamiento psicoterapéutico, lo cual daba un sesgo a esas conclusiones. Cuando los investigadores comenzaron a analizar la información relacionada con personas que no estaban bajo tratamiento, se dieron cuenta de que las conclusiones estaban desviadas y que la conclusión de la homosexualidad como enfermedad mental era totalmente falsa. En 1973, la APA, o American Psychiatric Association, corroboró la importancia de las nuevas investigaciones sobre el tema y decidió quitar la homosexualidad del manual oficial que contiene la lista de enfermedades y trastornos mentales, el DSM. 2 años más tarde, la American Psychological Association adoptó esta resolución, apoyando la decisión. Por ahora, durante más de 25 años, ambas asociaciones han exhortado a los profesionales de las respectivas disciplinas a que intenten eliminar estos estigmas que vinculan la orientación sexual con un trastorno mental, ya que no hay una correlación firme que compruebe que ambas están relacionadas. Uno de los debates más acalorados, tanto en las comunidades académicas como en los círculos políticos y en la agenda social, es el hecho de si las personas homosexuales pueden ser buenos padres. La respuesta, basada en datos científicos, apunta a que sí. Los estudios realizados comparando niños de padres homosexuales con niños que tienen padres heterosexuales no han encontrado alguna diferencia significativa entre el desarrollo de ambos grupos en ciertos ámbitos críticos, como por ejemplo la inteligencia, la adaptación psicológica, la adaptación social y la popularidad con las amistades. También es importante señalar que la orientación sexual de los padres no determina la orientación sexual de sus hijos. ¿Qué nos indica esto? Que las competencias que la persona debe poseer para poder ser un padre adecuado están presentes tanto en personas homosexuales, heterosexuales
y bisexuales. Que los niños que son hijos de estos diferentes tipos de familia no presentan diferencias significativas en su desarrollo y mucho menos algún tema patológico. Y también debemos saber que la orientación sexual de esos niños no estará determinada de ninguna manera por la orientación sexual de los padres. Otro mito acerca de este tema es la creencia errónea de que los homosexuales tienen una mayor tendencia a abusar sexualmente de los niños que los heterosexuales. No existen pruebas de que las personas homosexuales tiendan en mayor medida al abuso sexual de los niños que sus pares heterosexuales. También, la homosexualidad no es sinónimo de ninguna manera de la pedofilia o el abuso hacia los menores. Debemos dejar de estigmatizar a esta población con información que es simple y sencillamente falsa y que no refleja de ninguna manera los valores o la calidad moral de una persona en particular. Conforme las sociedades se vuelven más abiertas y tolerantes, observamos que muchas personas hablan más abiertamente acerca de su orientación sexual. Esta conversación acerca de la sexualidad es porque consideran importante para su propia salud mental el poder compartir y abrir este aspecto de su vida con otras personas. De hecho, para homosexuales, lesbianas y bisexuales, el proceso de evolución de su propia identidad está estrechamente vinculado con su adaptación psicológica. Es decir, cuanto más positiva sea la identidad homosexual, lesbiana o bisexual, más sanos estarán psicológicamente y mayor será su autoestima. Abrir estos temas con su red de apoyo, familia, amigos, seres queridos, les permite afirmar esta identidad. Y el asentamiento de esta permite una mayor salud mental, un mayor bienestar psicológico. Sin embargo, también, para muchas personas homosexuales, lesbianas y bisexuales, asumir su propia identidad puede ser algo penoso. A menudo, las lesbianas, los homosexuales y los bisexuales, cuando por primera vez se dan cuenta de su orientación sexual, de que ésta es distinta a la norma, se sienten atemorizados, sienten que son diferentes y llegan a tener profundos sentimientos de soledad. Esto es aún más potente cuando las personas reconocen su orientación sexual durante la infancia o adolescencia, lo cual ocurre con relativa frecuencia. Según su conformación familiar y su entorno físico, tendrán que luchar contra los prejuicios y la desinformación respecto a la homosexualidad. Niños y adolescentes son los más vulnerables a los efectos nocivos de estos prejuicios y estereotipos. Además, también temen ser rechazados por sus familias, por sus amigos, por sus colegas de trabajo o instituciones religiosas. Tenemos que ser empáticos, escuchar las historias de estas personas y comprender que asumir su identidad y seguir su proceso puede ser penoso y difícil para muchos. Algunos homosexuales se preocupan, por ejemplo, de si su orientación sexual puede llevarles a perder el trabajo o a un hostigamiento en la escuela. Desafortunadamente, estas personas corren un mayor riesgo de ser agredidos físicamente o de ser víctimas de violencia que los heterosexuales. Algunos estudios realizados a mediados de los 90 demostraron que casi una quinta parte de todas las lesbianas y más de una cuarta parte de los homosexuales que participaron en las encuestas habían sido víctimas de algún delito violento desencadenado por el odio hacia su orientación sexual. En otros estudios, con cerca de 500 adolescentes, la mitad de estos jóvenes admitieron haber sido víctimas de algún tipo de agresión antihomosexual, desde los insultos hasta la violencia física y sexual. Por lo tanto, es imperativo que dejemos de ser pasivos y comencemos a ser mucho más proactivos para superar el prejuicio y la discriminación que acosa a homosexuales, lesbianas y bisexuales. Las investigaciones realizadas hasta ahora han encontrado que las personas con una actitud más positiva hacia esta comunidad son aquellas que conocen íntimamente al menos a uno de ellos, sea debido a relaciones de amistad, relaciones de trabajo o porque son parte de su familia. Por ese motivo, consideramos que las actitudes negativas hacia los homosexuales emanan principalmente o en general de prejuicios que no están arraigados en experiencias reales, sino más bien en ideas preconcebidas y estereotipos. Es decir, el prejuicio, la violencia, el odio hacia aquel que es diferente no tiene una base o una fundamentación científica, no tiene una base en datos o en una cuestión empírica, sino que emana de ideas y conceptos que han sido previamente establecidos en mí desde una
desde un sesgo preconcebido, desde estereotipos y prejuicios. Si nosotros logramos abrirnos camino en medio de estos prejuicios y podemos en la vida real contrastar estas ideas contra una relación genuina con una persona homosexual, heterosexual o lesbiana, contrastaremos o encontraremos que muchas de nuestras ideas preestablecidas, preconcebidas, eran erróneas. Por otra parte, es importante también para este grupo de personas, así como para cualquier minoría, protegerse de la discriminación y de la violencia. Afortunadamente, alrededor del mundo, varios países ya tipifican como delito de odio cualquier acto de violencia basado en la orientación sexual de la persona agredida o en otros factores como la raza o la religión. En otros varios países se han promulgado ya leyes en contra de la discriminación sexual. Pero es muy importante que, a pesar del progreso legislativo que hemos hecho, seamos nosotros, como actores de la sociedad civil, quienes levantemos la voz y no nos quedemos callados ante la injusticia con las minorías sexuales y con cualquier tipo de persona. Debemos perder el miedo a abordar esta conversación y debemos acercarnos a ella con datos científicos, empíricos, alejados de todo tipo de prejuicio e ideas preconcebidas. La educación será fundamental para lograr cimentar una sociedad que no dé cabida al odio y a la intolerancia. Si educamos a todas las personas respecto a la orientación sexual y a la diversidad sexual en general, creo firmemente que lograremos reducir los prejuicios. En este sentido, es muy importante educar a los jóvenes que apenas están descubriendo su sexualidad, sea esta heterosexual, homosexual, bisexual, etc. Los temores expresados, según los cuales el acceso a ese tipo de información aumentará el número de homosexuales, no tienen validez alguna. La información relacionada con la homosexualidad no hace que la gente se torne homosexual o heterosexual. La educación lo único que hace es enseñarnos que la diversidad existe, que toda persona tiene dignidad y merece respeto, que todos somos iguales y podrá ayudarnos a entender cómo construir relaciones de amor y respeto entre los seres humanos. Levantemos la voz y seamos total y absolutamente intolerantes ante el odio, la discriminación y aquellos que quieren abusar de quienes son diferentes. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Te agradezco muchísimo por haber llegado al final conmigo. Te recuerdo simplemente que en la parte de abajo encontrarás la sección de comentarios. Me encantará saber qué piensas acerca de este tema y que me compartas otros tópicos que podrían ser de tu interés en futuros videos. Te recuerdo también que en la información del video encontrarás algunos enlaces hacia información relevante del tema y podrás encontrar todos mis datos de contacto en caso de que desees iniciar un proceso de terapia psicológica. No me queda otra cosa más que recordarte que yo soy Omar Ojeda, soy psicólogo y que este es un espacio pensado para conectar personas, desarrollar líderes y potencializar nuestro desarrollo, pero también para fomentar la inclusión y la igualdad. Nos vemos la próxima.